El multimillonario fingió dormir para probarla. Y lo que hizo con el dinero lo heló. Elena Torres se quedó completamente inmóvil, con el paño de limpiar suspendido en el aire, a escasos centímetros de la imponente mesa de caoba pulida que dominaba el lujoso salón. Sobre ella, una montaña de billetes de 50 euros, apilados en fajos desordenados y arrogantes, brillaba con una luz maliciosa que se colaba por los enormes ventanales, casi como si se burlara de su pobreza. Su corazón, un tambor desbocado dentro de su pecho, martilleaba contra sus costillas con una fuerza tan brutal que le robaba el aliento, haciendo que cada inhalación fuera una lucha agónica. A solo unos metros, en el suntuoso sofá de terciopelo granate, Fabián Romero respiraba hondo, y de manera acompasada, sus párpados cerrados en un fingido sueño profundo que no engañaba a nadie, y mucho menos a ella. Elena lo sabía, podía sentir sus ojos invisibles clavados en su nuca, analizándola, juzgándola, poniéndola a prueba, en un cruel y silencioso juego de poder. El aire de la estancia se volvió denso, casi irrespirable, cargado con el olor a cuero viejo de los libros encuadernados, a cera de abejas y a la tentación más cruda y desesperada que había conocido en sus 62 años de vida. Cada billete era un susurro envenenado, una promesa de alivio para el dolor incesante que la consumía día y noche. Era el coste exacto del tratamiento de Mateo, el precio de la salud de su nieto, la única luz que le quedaba en el mundo. Con esto, podría salvarlo. Podría darle una oportunidad real de vivir, una vida sin máquinas ni hospitales, pensó Elena, sintiendo cómo las lágrimas, calientes y amargas, comenzaban a quemarle los ojos, amenazando con derramarse por sus mejillas curtidas por el trabajo y la preocupación. Un violento torbellino de emociones la sacudió desde dentro, una lucha encarnizada entre la desesperación más absoluta que le gritaba que lo tomara, y los principios inquebrantables que habían guiado cada uno de sus pasos durante toda su existencia. La imagen de su nieto Mateo, con su pequeño pecho luchando por cada bocanada de aire en la cama del hospital, apareció ante sus ojos con una nitidez que le partió el alma en dos. Recordó con una claridad dolorosa las palabras del médico en el hospital central, su tono grave y compasivo, pero tan demoledor como un martillo golpeando un cristal. La enfermedad de Mateo es progresiva, Elena. El nuevo tratamiento experimental es muy prometedor, su eficacia es alta, pero su coste es prohibitivo para la mayoría de las familias. Prohibitivo. Esa palabra retumbaba en su cabeza desde aquel día, un eco cruel y constante que le recordaba a cada instante su impotencia. Volvió a mirar el dinero, esa solución tan fácil, y a la vez tan corrupta. ¿Qué clase de abuela sería si robara para salvarlo? Pero la pregunta contraria la golpeó con más fuerza. ¿Qué clase de abuela sería si no hiciera todo, absolutamente todo, lo que estuviera en su mano para salvarlo? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Con un suspiro tembloroso que liberó una pequeña parte de la tensión insoportable que se había acumulado en sus hombros, Elena apartó la mirada del dinero. Sus manos, antes paralizadas por la duda, volvieron a moverse con una determinación renovada y silenciosa, pero no se dirigieron hacia los billetes que la llamaban. Continuó con su tarea asignada, pasando el paño suavemente por la superficie de madera, rodeando con un cuidado casi reverencial la pila de euros, como si se tratara de un objeto sagrado e intocable, un altar a la codicia al que ella se negaba rotundamente a rendir culto. No soy una ladrona, se dijo a sí misma con una firmeza que la sorprendió, una declaración silenciosa que resonó con fuerza en la quietud opresiva del salón. Recordó a su abuela, una mujer recia y sabia de la Extremadura rural, que siempre le decía que la pobreza podía doler en el estómago, pero que la deshonra dolía en el alma para siempre, y no había medicina que la curara. Esas palabras, grabadas a fuego en su memoria desde la infancia, se convirtieron en su escudo en ese preciso instante. Limpió cada rincón de la mesa con una meticulosidad casi desafiante, sus movimientos firmes y precisos, ignorando la fortuna que tenía al alcance de la mano. Era su forma de responder a la prueba silenciosa de Fabián, una demostración de que su espíritu no podía comprarse. Fue entonces, en medio de su concentración forzada, cuando lo vio. Debajo del fajo de billetes más grande, asomando apenas 1 milímetro, distinguió una esquina de papel blanquecino, de un tono y una textura completamente diferentes al papel moneda.
La curiosidad, un impulso mucho más fuerte que la cautela en ese momento, la impulsó a actuar sin pensar en las consecuencias. Con la delicadeza de quien toca una reliquia sagrada, deslizó la punta de sus dedos y, conteniendo la respiración, levantó con sumo cuidado el pesado bloque de euros. Lo que encontró debajo no era más dinero, sino algo infinitamente más valioso y desconcertante. Era una vieja y borrosa fotografía en blanco y negro, con los bordes amarillentos y doblados por el inexorable paso del tiempo. Mostraba el rostro de una mujer joven, de sonrisa melancólica y ojos increíblemente profundos que parecían mirar directamente a través de la lente a través de las décadas, para clavarse en su alma. Llevaba el pelo recogido en un estilo que había estado de moda hacía 40 años, y un collar muy peculiar, con un pequeño colgante en forma de sol. Pero lo que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco y se detuviera por un instante, fue un detalle casi imperceptible en la mejilla izquierda de la mujer. Un lunar característico, exactamente igual al de una amiga de su juventud a la que creía haber perdido la pista para siempre. ¿La conozco? ¿O creo que la conozco?, pensó, mientras un escalofrío inexplicable recorría toda su espalda, erizándole la piel de los brazos. La conexión fue instantánea, una sacudida eléctrica que unía su presente desesperado con un pasado que creía completamente olvidado y enterrado. Sin pensarlo dos veces, movida por un instinto primario que no podía ni quería ignorar, cogió la pequeña imagen. Sus dedos rozaron la superficie lisa y gastada, sintiendo el peso de los años, de las historias no contadas, en ese pequeño y frágil trozo de cartón. Era un impulso completamente irracional, increíblemente peligroso, pero sentía que ese objeto la había encontrado a ella tanto como ella a él. Con un movimiento rápido y sigiloso, la deslizó con cuidado en el bolsillo de su delantal, justo en el momento en que oía un leve carraspeo proveniente del sofá. Su corazón se aceleró de nuevo desbocado, pero esta vez no era por la tentación del dinero, sino por el pánico a ser descubierta. Se aseguró de que la pila de billetes estuviera exactamente como antes, sin dejar el más mínimo rastro de su intromisión. El secreto que ahora guardaba en su bolsillo ardía contra su piel, mucho más pesado y valioso que cualquier cantidad de dinero. Sabía que acababa de cruzar una línea invisible, pero también sentía, con una certeza abrumadora, que había tomado la decisión correcta en ese juego perverso. Fabián Romero se incorporó lentamente en el sofá, estirando los brazos con un bostezo teatral y estudiado que no lograba ocultar en absoluto la frialdad metálica de su mirada. Sus ojos, del color del acero pulido, se posaron primero en la pila de dinero, que permanecía intacta, y luego se clavaron en Elena, que se afanaba en limpiar una estantería cercana, dándole deliberadamente la espalda para ocultar el rubor de sus mejillas. Una sonrisa casi imperceptible, cargada de una extraña mezcla de decepción y quizás un retorcido respeto, cruzó sus labios por un brevísimo segundo antes de desaparecer por completo. «Ah, Elena», dijo, su voz aterciopelada pero con un filo cortante que siempre la hacía estremecer. «Veo que ha sido muy eficiente esta mañana. Puede retirarse por hoy, tengo asuntos importantes que atender». No hizo la más mínima mención al dinero, ni a su cruel prueba. Actuó como si nada hubiera pasado, como si dejar una fortuna al alcance de su empleada fuera algo completamente cotidiano y sin importancia. Esa calculada indiferencia era mucho más insultante que cualquier acusación directa. Elena asintió en silencio, sin atreverse a mirarlo a los ojos, sintiendo el calor del objeto oculto en su bolsillo. «Como usted diga, señor Romero», murmuró, y salió del salón con la cabeza gacha, pero con el espíritu ardiendo en llamas por el secreto que ahora poseía. El contraste entre la mansión de Fabián y su propio hogar era un golpe brutal cada vez que cruzaba el umbral de su pequeño y modesto apartamento en el barrio. El lujo frío, silencioso e impersonal de la zona alta de Madrid daba paso de inmediato al bullicio cálido y ajetreado de la vida de la clase trabajadora. Un mundo que respiraba y sentía de verdad. Su casa, aunque siempre estaba impecablemente limpia, olía a desinfectante de hospital y a la sopa de verduras que preparaba cada día para Mateo. Un aroma que era a la vez consuelo y recordatorio constante de su lucha. Las paredes estaban decoradas con los dibujos de su nieto, un universo de colores vibrantes y monstruos fantásticos que contrastaba dolorosamente con la palidez de la piel del niño. El aire mismo parecía impregnado de una preocupación constante, una tensión que se adhería a los muebles viejos y a las cortinas descoloridas por el sol.
Cada rincón le recordaba su batalla diaria, desde la caja de medicinas en la mesita de noche hasta la hucha de cerdito, casi vacía, en la estantería del salón. Allí no había mármol ni terciopelo, solo amor incondicional, sacrificio silencioso, y el miedo persistente y agotador, a no ser suficiente para salvarlo. Pero era su refugio, el único lugar del mundo donde podía ser ella misma. Mateo estaba sentado en el sofá, envuelto en una manta a pesar del calor de la tarde, con un libro de cuentos sobre sus delgadas rodillas. Su respiración era superficial, acompañada de un leve silbido que a Elena le rompía el corazón en 1000 pedazos cada vez que lo escuchaba. Al verla entrar por la puerta, sus ojos se iluminaron con una alegría tan pura y genuina que logró disipar momentáneamente la fatiga que marcaba su rostro infantil. «Abuela, has vuelto», dijo con una voz débil pero rebosante de cariño. Elena forzó la mejor de sus sonrisas, dejando el peso del día en el felpudo de la entrada. Se arrodilló a su lado y le acarició la frente, notando la piel ligeramente febril bajo su palma. «Claro que he vuelto, mi niño. Nunca te dejaría solo». «¿Cómo te encuentras hoy?», le preguntó, aunque ya sabía la respuesta por el sonido de sus pulmones, una melodía triste que conocía demasiado bien y que la atormentaba en sus sueños. El niño se encogió de hombros, su increíble valentía siempre superando su fragilidad física. «Un poco cansado, pero he dibujado un dragón que escupe fuego de colores. ¿Quieres verlo? Es para ti». La inocencia de su nieto era su ancla, lo único que la mantenía a flote en un mar de desesperación. «Abuela, ¿vas a estar bien? No quiero que te pongas enferma por cuidarme tanto». La pregunta de Mateo, susurrada con una preocupación impropia de sus 8 años, fue como una daga afilada en el corazón de Elena. Ella tragó saliva con dificultad, luchando por disimular el nudo que se le había formado en la garganta. Le tomó las manitas entre las suyas, sintiendo lo frágiles y pequeñas que eran, y trató de infundirle una seguridad que ella misma no sentía en absoluto. «Claro que sí, mi amor. La abuela es fuerte como un roble», le aseguró, aunque por dentro se sentía tan quebradiza como una hoja seca en otoño. «Tú solo tienes que preocuparte de ponerte fuerte y sano para que podamos ir al parque a correr y a jugar a la pelota, como antes». Mateo la miró con sus grandes ojos tristes, y por un instante, Elena vio en ellos el reflejo de su propio miedo. Él lo sabía, de alguna manera incomprensible, la carga que representaba para ella. «Me duele mucho cuando no puedo respirar, abuela. Es como si un elefante se sentara en mi pecho. ¿Cuándo podré correr como los otros niños?». La pregunta quedó flotando en el aire cargado de la habitación, sin respuesta posible. Elena lo abrazó con todas sus fuerzas, escondiendo el rostro en su pelo para que no viera las lágrimas que ya no podía contener. La vida en el barrio seguía su curso, ajena a los dramas silenciosos que se desarrollaban tras los altos muros de la mansión Romero. Sin embargo, una sombra de incertidumbre y miedo se cernía sobre todos ellos. Las cartas habían empezado a llegar hacía unas semanas, sobres de color crema con el logotipo de Romero Corp, grabado en la esquina superior. Un sello de mal agüero que todos aprendieron a temer. Eran notificaciones de desalojo, frías, impersonales y redactadas en un lenguaje legal incomprensible que hablaba de un proyecto de reurbanización de interés comunitario. Para los vecinos, era simplemente la noticia de que iban a perder sus hogares, los lugares donde habían nacido, donde habían criado a sus hijos, y donde esperaban envejecer en paz. La comunidad, antes unida por lazos de vecindad y ayuda mutua, ahora compartía un miedo común que los paralizaba. Se reunían en la pequeña plaza, con las cartas en la mano, susurrando con una mezcla de impotencia y rabia contenida. Hablaban de buscar abogados, de organizar protestas, pero en el fondo, todos sabían que luchaban contra un gigante invencible. Fabián Romero no era solo un hombre rico, era una fuerza de la naturaleza, una entidad con tentáculos en la política y los medios, un monstruo corporativo sin rostro. «Nos quieren echar a la calle, Elena». «Después de toda una vida aquí», le dijo doña Carmen, su vecina de toda la vida, con la voz quebrada por la angustia mientras se sentaban en un banco de la plaza. Los niños jugaban a su alrededor, felizmente ignorantes de la amenaza que se cernía sobre sus cabezas. Doña Carmen sostenía la carta con manos temblorosas, el papel arrugado por la fuerza de su desesperación. «Dice, N, que nos darán una compensación,
Pero ¿qué compramos con esa miseria? ¿Un piso a las afueras de la ciudad, lejos de todo lo que conocemos, de nuestros recuerdos, de nuestros amigos? Esto es más que ladrillos y cemento, Elena, es nuestra vida entera. Aquí enterré a mi marido, aquí nacieron mis nietos. Elena asintió, sintiendo el peso aplastante de la injusticia. Conocía cada historia de ese barrio, cada familia. Sabía que para muchos, esa humilde casa era lo único que tenían en el mundo. Lo sé, Carmen, es una crueldad sin nombre. Pero no podemos rendirnos sin luchar, respondió Elena, aunque sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. La impotencia era un veneno que se extendía. Lucharemos, añadió con más convicción, y al decirlo, pensó en el objeto que llevaba oculto en su bolsillo. Quizás, solo quizás, su lucha no sería tan desesperada. En la mansión, el ambiente era tan gélido e impersonal como siempre. Cada objeto estaba en su lugar exacto, cada superficie brillaba con un pulido enfermizo, un orden perfecto que contrastaba violentamente con el caos emocional que reinaba en el interior de Elena. Mientras limpiaba el despacho de Fabián, una mujer joven de aspecto impecable y mirada calculadora, entró en la habitación sin anunciarse. Era Camila Ríos, la asistente personal de Fabián, su mano derecha y, según los rumores que corrían entre el personal, la guardiana más feroz de sus secretos más oscuros. Camila representaba todo lo que Elena no era: joven, ambiciosa, y con una lealtad ciega hacia un hombre que no la merecía. Su presencia siempre lograba poner nerviosa a Elena. Se movía por la casa con un aire de superioridad, como si fuera la verdadera dueña, y trataba al personal con una mezcla de condescendencia y desconfianza. Para Camila, personas como Elena eran invisibles, simples herramientas. Pero desde el incidente, el dinero, Elena sentía la mirada de Camila sobre ella con más frecuencia, más afilada, como si pudiera ver a través de su delantal y descubrir el secreto que escondía con tanto celo en el bolsillo. Camila se detuvo junto al escritorio, pasando un dedo enguantado por la superficie para comprobar si había polvo. No lo había, por supuesto. Frunció ligeramente el ceño y se dirigió a Elena sin dignarse a mirarla. El señor Romero recibirá a unos inversores muy importantes esta tarde. Asegúrese de que el salón principal esté impecable. No quiere distracciones de ningún tipo. Su voz era monótona, casi robótica, pero la orden llevaba implícita una amenaza velada que Elena captó al instante. Elena simplemente asintió, murmurando un sumiso: «Sí, señorita Ríos». Camila hizo una pausa antes de salir, y esta vez sí la miró directamente a los ojos. Sus ojos eran pequeños y oscuros, como los de un pájaro de presa. «El señor Romero valora la lealtad por encima de todas las cosas, Elena. Es un hombre muy generoso con quienes le son fieles, pero también es muy severo con quienes lo decepcionan. Sería una lástima que alguien tan cercana a su jubilación cometiera un error irreparable. No lo olvide, nunca». La advertencia fue clara, directa y escalofriante. Elena sintió un frío recorrerle la espalda, pero mantuvo la compostura. El miedo era exactamente lo que ellos querían que sintiera. Pero ahora, el miedo se mezclaba con algo nuevo, una férrea determinación. Esa noche, en la soledad de su pequeña cocina, Elena sacó la imagen de su bolsillo. La colocó con sumo cuidado sobre la mesa de hule, bajo la luz amarillenta y parpadeante de la bombilla, y la estudió con una intensidad que no había podido permitirse en la mansión. El rostro de la joven la miraba desde el pasado, y la sensación de familiaridad era cada vez más fuerte, casi dolorosa. ¿Quién era ella? ¿Una antigua amante de Fabián? ¿Un familiar del que nunca hablaba? La ropa, el peinado, todo apuntaba a varias décadas atrás. Con mucho cuidado, le dio la vuelta. En el reverso, casi borradas por el tiempo, había unas iniciales escritas con una caligrafía elegante y ligeramente inclinada. Por siempre, L, R, L, R. Las letras N. No le decían nada concreto, pero eran una pista, un hilo del que empezar a tirar en la oscuridad. Volvió a fijarse en el collar que llevaba la mujer. El pequeño sol parecía tener algún tipo de grabado en su interior, pero era demasiado diminuto e ilegible a simple vista. Necesitaría una lupa. Cada detalle de esa pequeña pieza de cartón parecía gritar una historia silenciada, una verdad enterrada que Fabián guardaba con un celo enfermizo, una verdad que ahora ella estaba decidida a sacar a la luz. «¿Quién eres?»,
susurró Elena a la mujer de la imagen, como si de verdad esperara que le respondiera desde el otro lado del tiempo. La pregunta flotó en el silencio de la noche, cargada con todas sus esperanzas y sus miedos más profundos. Se sentía como una detective improvisada, una anciana ama de llaves que se había topado con un misterio que la superaba por completo. Pero la imagen de Mateo, durmiendo en la habitación de al lado, con su respiración frágil como un recordatorio constante de lo caracón que estaba en juego, la empujaba a seguir adelante, a no rendirse. No podía simplemente ignorar lo que había encontrado. No podía devolverla o destruirla. Ese objeto había llegado a sus manos por una razón, de eso estaba segura. Quizás era una señal, una oportunidad enviada por el destino para luchar, no solo por su nieto, sino por todo su barrio, por toda la gente humilde que iba a ser aplastada por la codicia de un solo hombre. La conexión entre la crueldad de Fabián, su despiadado plan de desalojo, y el secreto que ocultaba esa imagen, era cada vez más evidente en su mente. No era una simple coincidencia, todo estaba relacionado. Y ella, Elena Torres, estaba en el centro de todo, le gustara o no. El plan comenzó a formarse en su mente, vago y confuso al principio, pero ganando claridad con cada minuto que pasaba. Debía ser extremadamente cuidadosa. Camila la vigilaba con ojos de halcón. Fabián era impredecible y muy peligroso. Tenía que moverse con sigilo, como una sombra dentro de esa casa, buscando respuestas en los lugares más insospechados. Su primer paso sería investigar esas iniciales, LR, y buscar cualquier información sobre la familia Romero que se remontara a 40 años atrás. Quizás en viejos periódicos de la biblioteca municipal, en archivos olvidados que nadie hubiera consultado en décadas. Era como buscar una aguja en un pajar, pero era un comienzo. También tenía que hacer un esfuerzo por recordar a su vieja amiga, la que tenía un lunar idéntico. Se llamaba Lucía. ¿Lucía Rivas? El apellido se le escapaba, perdido en las brumas de la memoria, pero el nombre brilló como una pequeña luz. ¿Podría ser ella? La idea era tan descabellada como emocionante. Necesitaba encontrar más pistas, más piezas que encajaran en ese rompecabezas. Y sabía que algunas de esas piezas podrían estar escondidas en la propia mansión, a la vista de todos, esperando a que alguien con los ojos adecuados las encontrara y les diera un nuevo significado, una nueva voz. Nadie sospecharía de una vieja ama de llaves, pensó con una pizca de amarga ironía. Su invisibilidad social era ahora su mejor disfraz, su mayor ventaja estratégica. Durante años, había recorrido cada centímetro de esa casa, conociendo sus rincones, sus crujidos, los lugares donde se acumulaba el polvo y los secretos. Ahora la recorrería con un propósito completamente diferente. Ya no limpiaría sin ver, observaría cada detalle, cada libro en las estanterías, cada cuadro en las paredes, cada papel olvidado en el fondo de un cajón. Fabián Romero, en su infinita arrogancia, la subestimaba profundamente. La veía como parte del mobiliario, una figura silenciosa y servil que existía solo para su comodidad, y que podía poner a prueba por puro aburrimiento. No podía ni imaginar que esa misma mujer, a la que había intentado corromper con una pila de dinero, estaba ahora decidida a desenterrar los secretos que él había enterrado tan profundamente en el pasado. La prueba a la que la había sometido había tenido un resultado completamente inesperado para él. No solo no había caído en su trampa, sino que había encontrado un arma pequeña, hecha de papel y tinta, pero potencialmente más poderosa que toda su inmensa fortuna. La mañana siguiente, Elena se levantó antes del amanecer. La decisión estaba tomada, y con ella, sentía un nuevo peso sobre sus hombros, pero también una nueva y extraña ligereza en su espíritu. Mientras preparaba el desayuno para Mateo, la luz del alba entraba por la ventana de la cocina, tiñendo la modesta estancia de tonos anaranjados y rosados. Era como si el mundo le estuviera diciendo que un nuevo día, una nueva oportunidad, estaba comenzando. Miró a su nieto, que tosía suavemente entre sueños, y su resolución se solidificó como el granito. Lo hacía por él. Por doña Carmen y su jardín de rosas. Por todas las familias de su barrio, a las que querían arrebatarle su vida y sus recuerdos. Por la mujer de la fotografía, cuya historia merecía ser contada y su memoria honrada. Y también lo hacía por ella misma, por la mujer honrada que se había negado a robar, pero que ahora estaba dispuesta a luchar con todas las herramientas a su alcance.
El camino sería largo y peligroso. Se enfrentaba a un hombre que podía destruirla con un simple chasquido de dedos, sin pestañear. Pero Elena ya no se sentía sola ni impotente. Tenía un secreto, un propósito y la fuerza que solo da el amor desesperado. La jornada en la mansión se sintió completamente diferente. Cada tarea, cada movimiento, estaba imbuido de su nueva misión secreta. Mientras pulía la plata en el comedor, sus ojos escudriñaban las vitrinas en busca de álbumes de fotos antiguos, o cualquier objeto que pareciera fuera de lugar. Mientras aspiraba las alfombras persas del despacho, su mirada se desviaba constantemente hacia los títulos de los libros, buscando cualquier cosa relacionada con la historia de la familia Romero, o con arquitectura de los años 70. Se movía con la misma eficiencia de siempre, pero su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Analizando, conectando, buscando, se sentía como una espía en territorio enemigo, donde cada sombra podía ocultar un peligro, y cada objeto podía ser una pista vital. La presencia de Camila Ríos era una amenaza constante, sus apariciones repentinas y silenciosas la obligaban a volver a su papel de empleada sumisa. Tiene que estar todo perfecto para la cena de esta noche, Elena. El señor Romero recibe al alcalde y a otros concejales. Le espetó Camila, interrumpiendo su búsqueda visual en la biblioteca. Elena asintió dócilmente, pero por dentro sonrió. La élite corrupta de Madrid se reuniría esa noche bajo ese mismo techo. Tengo que ser paciente. La verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, se dijo a sí misma, repitiendo una frase que su madre solía decir en los momentos difíciles. Era un mantra que le daba fuerzas para continuar. Mientras ordenaba unos documentos en un escritorio auxiliar del despacho, una carpeta de cuero entreabierta llamó poderosamente su atención. Dentro, vio planos arquitectónicos de un complejo de lujo llamado Romero Elysian Fields. El nombre le heló la sangre en las venas. Elysian Fields, los Campos Elíseos, el paraíso de los héroes en la mitología griega. Ese era el paraíso que Fabián planeaba construir sobre las ruinas de sus hogares, sobre los escombros de sus vidas. La arrogancia del nombre la enfureció como nunca antes. Vio los detalles del proyecto: apartamentos de lujo, un club privado, jardines exclusivos. No había ni el más mínimo rastro del interés comunitario, que mencionaban las cartas de desalojo. Era un proyecto para ricos, construido sobre la miseria de los pobres. La rabia le dio un nuevo impulso, una nueva claridad. Esto ya no era solo por un secreto familiar. Era una lucha de clases, una batalla por la justicia social. Y ella, sin haberlo pedido, estaba en la primera línea del frente. Durante un ostentoso evento de caridad en la mansión, mientras los ricos y poderosos de Madrid brindaban con champán y reían con falsedad, Elena experimentó su primera humillación pública. Había reunido el valor para intentar entregarle a Fabián un sobre con una copia anónima del recorte de periódico que había encontrado, esperando que la amenaza silenciosa lo hiciera reconsiderar el desalojo. Lo vio hablando animadamente con un político importante, una oportunidad perfecta. Con el corazón en la boca, se acercó con respeto. «Disculpe, señor Romero», comenzó, extendiendo el sobre. Fabián se giró, su sonrisa se congeló al verla. La miró de arriba a abajo con un desprecio glacial, como si fuera un insecto molesto. Sin decir una palabra, le negó el apretón de manos que ella no había ofrecido, girándose bruscamente para volver a su conversación, dejándola con la mano extendida en el aire. El político le lanzó una mirada de extrañeza antes de seguir la corriente. Varios invitados cercanos vieron la escena. Elena se sintió invisible, humillada, reducida a la nada. El rechazo fue tan cortante como un cuchillo. Algo estaba a punto de romperse. Se retiró a la cocina, temblando de rabia, y miró la vieja fotografía. Esto no quedará así, Lucía, susurró. Esa humillación no la había roto, la había convertido en acero. Camila la había visto todo desde la distancia, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Se acercó a Elena más tarde, en la soledad de la despensa, con la excusa de revisar el inventario. Su voz era un susurro venenoso. He visto lo que ha intentado hacer Elena. Es usted muy valiente, o muy estúpida.
Elena no respondió, siguió contando latas de conservas. Camila se acercó más, su perfume caro invadiendo el pequeño espacio. Nadie cree a una vieja ama de llaves, Elena, especialmente cuando está desesperada y miente para llamar la atención, o quién sabe, para sacar algo de dinero. El señor Romero es un hombre bueno, un filántropo. ¿Cree que A.L.G. Ullen va a creer sus fantasías por encima de su palabra? La aplastará como a una cucaracha y nadie moverá un dedo por usted. Cada palabra era una pequeña aguja envenenada, diseñada para minar su confianza, para hacerla sentir sola e impotente. Era la humillación íntima, la guerra psicológica. Solo le doy un consejo de amiga. Olvide lo que sea que cree que sabe. Vuelva a su fregona, a su sitio. Es lo mejor para todos. Sobre todo para usted y su familia. La amenaza velada hacia Mateo fue la gota que colmó el vaso. Elena se giró. Sus ojos, normalmente amables, ahora eran dos brasas ardientes. Gracias por el consejo, señorita Ríos. Pero sé cuidar de mi familia, respondió con una frialdad que sorprendió a la propia Camila. La batalla estaba declarada. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La Plaza Mayor de Madrid hervía bajo el sol de mediodía, un crisol de actividad, donde el murmullo de los turistas se mezclaba con el zumbido ansioso de los equipos de noticias que habían acampado como un ejército de ocupación. Las cámaras de televisión, como insectos negros y metálicos de ojos de cristal, apuntaban voraces hacia un modesto estrado de madera que se había levantado apresuradamente frente a la casa de la panadería, un escenario improvisado para una batalla que se sentía tan antigua como las mismas piedras centenarias de la plaza. Elena Torres llegó rodeada por sus vecinos, una pequeña marea de gente humilde y trabajadora, que avanzaba con una determinación silenciosa y sombría, sus rostros curtidos por el trabajo y la preocupación. Doña Carmen la sujetaba del brazo, su agarre firme y tranquilizador era un ancla en la tormenta de ansiedad que amenazaba con arrastrarla. Otros formaban un escudo humano a su alrededor, protegiéndola de los empujones y los micrófonos de los periodistas más insistentes. El aire estaba cargado de una electricidad palpable, una mezcla de esperanza desesperada y un miedo atroz. Elena sentía el peso de cientos de miradas sobre ella, algunas curiosas, otras escépticas, pero en los ojos de su gente veía el reflejo de su propia lucha, la suma de todas sus angustias. Estoy haciendo lo correcto. Por Mateo, por todos nosotros, pensó, aferrándose a esa certeza como a un salvavidas en medio de un océano embravecido. Su corazón latía con una fuerza desbocada, no de pánico, sino de una extraña y poderosa calma. Había llegado el momento decisivo, ya no había vuelta atrás. El rugido de un motor de lujo anunció su llegada, un sonido prepotente que partió la multitud como las aguas del Mar Rojo ante Moisés. Un reluciente sedán negro, pulido hasta parecer un espejo oscuro, se detuvo con una arrogancia silenciosa, y de él descendieron Fabián Romero, su abogado el doctor Vargas, y una imperturbable Camila Ríos, que parecía disfrutar del espectáculo. Fabián vestía un traje a medida de un gris impecable que costaba más que el alquiler anual de Elena, su rostro una máscara de serena confianza, como si estuviera asistiendo a una gala benéfica en su honor, y no a una acusación pública que podía destruirle. El doctor Vargas, con un maletín de cuero en la mano y una sonrisa condescendiente pegada a los labios, se adelantó hacia el enjambre de micrófonos con la seguridad de un actor en su escenario. «Damas y caballeros de la prensa», comenzó, su voz resonando con una autoridad ensayada y hueca, «mi cliente, el señor Fabián Romero, lamenta profundamente el malentendido que nos trae hoy aquí para demostrar su buena fe y su compromiso inquebrantable con la comunidad. Se complace en anunciar una oferta de reubicación extremadamente generosa para todos los residentes afectados por el proyecto de reurbanización. Es una oferta que duplica el valor de mercado actual de sus propiedades». Un murmullo de sorpresa recorrió a los periodistas. Era una jugada maestra, una falsa resolución que la pintaba a ella como la intransigente, la avara. Fabián la miró por encima de la multitud, sus ojos fríos transmitiendo un mensaje claro y brutal. «Has perdido, anciana. El dinero siempre gana». Con las rodillas temblándole pero la espalda recta como un junco, Elena subió los 3 escalones de madera que la separaban del estrado. Cada paso una pequeña victoria contra el pánico que intentaba paralizarla. El mundo pareció reducirse a ese pequeño espacio, al micrófono frío que la esperaba como un confesor, y a la gigantesca pantalla LED que se alzaba a su espalda, de momento en un blanco expectante y ominoso.
Agarró los lados del atril con una fuerza que no sabía que poseía, sus nudillos blancos por la presión, y respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire cargado de la plaza, un aire espeso con el olor a asfalto caliente y a fritura de los bares cercanos. Miró a los rostros de sus vecinos, a sus ojos llenos de una esperanza tan frágil y desesperada que le partió el corazón. Vio a Mateo en cada uno de ellos, en su vulnerabilidad y en su necesidad de justicia. Su voz cuando finalmente salió, fue un susurro tembloroso pero sorprendentemente claro, amplificado hasta llenar cada rincón. «Mi nombre es Elena Torres», comenzó, y el silencio se hizo casi total, un vacío sonoro solo roto por el clic incesante y depredador de las cámaras. «He limpiado las casas de los ricos durante más de 40 años. He visto sus secretos, su inmensa soledad, y a veces, su infinita crueldad». Se detuvo, dejando que sus palabras flotaran en el aire denso. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Fabián. En ese instante, supo que no había lugar para el miedo. «Hoy no estoy aquí para hablar de limpieza. Estoy aquí para hablar de justicia. De una verdad que ha estado enterrada durante demasiado tiempo, ahogada en dinero y mentiras. Basta de mentiras, esta mujer es una impostora y una vulgar ladrona». La voz del doctor Vargas cortó el aire como un látigo, cargada de una indignación teatral y perfectamente calculada. Se abrió paso hasta el pie del estrado, apuntando a Elena con un dedo acusador, su rostro enrojecido por una furia fingida. «Esta mujer intentó robar ollas y efectivo en la casa de mi cliente. Y al ser descubierta por la señora Ríos, ha inventado esta fantasiosa historia para extorsionarlo y evitar las consecuencias legales. Tenemos testigos que la vieron merodeando donde no debía. Exigimos que la policía la detenga inmediatamente por difamación, calumnias y chantaje». La acusación cayó como una bomba de fragmentación en la plaza. Los murmullos se convirtieron en un clamor de confusión y sorpresa. Los periodistas se giraron, sus cámaras moviéndose frenéticamente entre Vargas y una Elena petrificada. Fabián observaba la escena con una sonrisa de triunfo apenas disimulada, el depredador saboreando la victoria. Camila, a su lado, asentía con gravedad, interpretando su papel de testigo conmocionada a la perfección. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, dejándola sin aire. Era su palabra contra la de ellos, una sirvienta contra un magnate. Por un instante terrible, el mundo se tambaleó bajo sus pies. Vio la deuda florecer como maleza en los ojos de la gente, vio cómo la balanza de la opinión pública se inclinaba peligrosamente en su contra. «Me van a destruir. Van a pisotearme y nadie hará nada», pensó, sintiendo un frío glacial apoderarse de ella. Algo estaba a punto de romperse. El silencio que siguió a la acusación de Vargas fue pesado, opresivo, como el aire antes de una tormenta. Elena se sintió completamente sola en ese estrado, expuesta como un animal herido ante el mundo entero. Podía oír los susurros, las preguntas que flotaban en el ambiente como un veneno. ¿Será verdad? Siempre me pareció demasiado bueno para ser cierto. El veneno de la duda se extendía rápidamente, infectando incluso a algunos de sus vecinos. Fabián había jugado su carta más poderosa, la desacreditación, el arma ancestral de los poderosos contra los débiles. Elena cerró los ojos por un segundo, buscando en la oscuridad una fuerza que no sabía si tenía. La imagen de Mateo en la cama del hospital, luchando por cada bocanada de aire, su pequeño pecho subiendo y bajando con un esfuerzo doloroso, apareció en su mente con una claridad cegadora. Y luego, el rostro sonriente de Lucía, su amiga perdida, tal como la recordaba de su juventud, llena de vida y sueños. Abrió los ojos, y el miedo se había ido, reemplazado por una furia fría, tranquila y afilada como el cristal. Se inclinó hacia el micrófono, su voz ya no temblaba sino que resonaba con un peso inesperado. «El señor Vargas tiene razón en una cosa», dijo, su tono bajo y firme captando de nuevo la atención de todos. «Se trata de un robo monumental. Pero el ladrón no soy yo, el ladrón está ahí abajo», dijo, señalando directamente a Fabián Romero, que dejó de sonreír al instante. «Y robó mucho más que dinero o joyas. Robó una vida, una herencia y un futuro. No espero que me crean solo por mis palabras», continuó Elena, su voz ganando fuerza y convicción con cada sílaba, como si estuviera extrayendo energía de la propia verdad.
Las palabras se las lleva el viento, especialmente las palabras de una mujer como yo, una limpiadora, invisible para muchos. Hizo un gesto hacia la gran pantalla que tenía detrás, que hasta ahora había permanecido como un monolito en blanco. Pero las imágenes no mienten. Y la verdad, aunque se intente ocultar bajo capas de dinero, poder y abogados sin escrúpulos, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Se giró hacia Sara Varela, que estaba entre el público, camuflada entre los otros periodistas, y asintió levemente, una señal convenida. Sara le devolvió el gesto, y con un movimiento rápido en su ordenador portátil, la pantalla cobró vida, inundando la plaza con su luz. La imagen de una mujer joven, en un melancólico blanco y negro, llenó la pantalla, sus ojos tristes mirando a la multitud desde el pasado. Un silencio sepulcral, casi sagrado, cayó sobre la plaza mayor. «Esta», dijo Elena, su voz resonando con una autoridad que nadie le había oído jamás, la voz de la justicia misma. «Es la fotografía que encontré en la mansión del señor Romero, escondida bajo una pila de dinero con la que pretendía ponerme a prueba y humillarme». Hizo una pausa dramática, una prueba que, irónicamente, se convirtió en su perdición. Creyó que esta imagen estaba a salvo, enterrada junto con sus otros secretos, pero se equivocó. Esta mujer se llamaba Lucía Rivas. «Era mi mejor amiga en la juventud», declaró Elena, su voz quebrándose ligeramente por la emoción al pronunciar el nombre en voz alta después de tantos años de silencio forzado. «Era inteligente, era amable, soñaba con ser poeta, y tenía un lunar muy característico justo aquí», dijo, señalando la mejilla de la mujer en la pantalla con un dedo tembloroso, y luego tocando el mismo punto en su propia mejilla. «Y también era la única hija de don Ricardo Romero, el hombre que construyó desde la nada el imperio que Fabián Romero disfruta hoy como un usurpador». Un jadeo colectivo recorrió la plaza, una onda de choque que sacudió a la multitud. Las implicaciones de sus palabras eran monumentales, un terremoto bajo los cimientos de la alta sociedad madrileña. Lucía desapareció hace 40 años. La versión oficial, la que nos hicieron tragar a todos, fue un trágico accidente de coche, sin supervivientes, en una carretera de montaña. Poco después, un supuesto sobrino lejano del que nadie había oído hablar jamás, un joven sin pasado conocido llamado Fabián, apareció de la nada para reclamar la herencia. Nadie hizo preguntas. El dinero silenció cualquier duda, compró cualquier complicidad. Elena miró directamente a Fabián, cuyos ojos ahora ardían con un odio puro y desesperado. «Pero yo nunca olvidé a mi amiga, nunca olvidé su rostro, su risa. Y cuando vi esta imagen, lo supe que la historia que nos contaron era una mentira. Una mentira para ocultar un crimen terrible, el crimen perfecto». Fue en ese momento de máxima tensión, con la verdad suspendida en el aire, cuando Sara Varela se abrió paso entre la multitud y subió al estrado junto a Elena, actuando como un refuerzo inesperado. Llevaba en sus manos un fajo de papeles que parecían antiguos y frágiles, amarillentos por el tiempo. «Señoras y señores», dijo Sara, su voz de periodista, clara, precisa y acostumbrada a mandar, resonando a través de los altavoces, «lo que la señora Torres dice es la más absoluta y documentada verdad. Mi equipo y yo llevamos semanas investigando esta historia en secreto, siguiendo las pistas que ella valientemente nos proporcionó, arriesgando su propia seguridad». Abrió uno de los documentos, una página con sellos oficiales y una caligrafía elegante, mostrándolo a las cámaras más cercanas que hicieron zoom al instante. «Este es el testamento original y notariado de don Ricardo Romero, fechado un mes antes de su muerte. En él, nombra a su única hija, Lucía Rivas Romero, como única y universal heredera de toda su fortuna y sus empresas. Un testamento que fue ocultado y reemplazado por uno falso tras su accidente». La palabra accidente la pronunció con un sarcasmo helado que no dejó lugar a dudas. Fabián dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico, su máscara de compostura hecha añicos. El doctor Vargas intentó decir algo, balbucear una objeción, pero las palabras no le salieron. Estaban acabados. La plaza estalló en un clamor de indignación y asombro. La mentira se había derrumbado estrepitosamente. El caos se apoderó de la Plaza Mayor. Fabián Romero, el intocable magnate, el pilar de la sociedad,
estaba completamente expuesto, desnudo en su engaño. Su rostro, antes un lienzo de arrogancia y control, ahora era una grotesca pintura de pánico y furia impotente. Se giró bruscamente, con la agilidad de un animal en una trampa, intentando abrirse paso entre la multitud para huir de la humillación y de la justicia. «Es mentira. Todo es una conspiración. Esa vieja me lo ha robado», gritaba con una voz aguda y desesperada que ya nadie escuchaba, sus palabras ahogadas por el rugido de la multitud. Pero su camino fue bloqueado por 2 agentes de la Policía Nacional, que habían estado observando discretamente desde un lateral, y ahora avanzaban con una calma profesional que contrastaba violentamente con el frenesí circundante. Le cerraron el paso sin decir una palabra, su mera presencia era una barrera insalvable. El sonido de las esposas metálicas al cerrarse sobre sus muñecas fue un clí, seco y definitivo, un sonido pequeño pero que resonó en toda la plaza, el punto final de una era de engaño. Los flashes de las cámaras explotaron en una tormenta de luz blanca, capturando para la posteridad la caída del impostor. Camila Ríos se quedó paralizada, su rostro pálido de horror, abandonada en medio del torbellino, mientras el doctor Vargas intentaba esconderse inútilmente tras su maletín. La justicia, lenta pero implacable, había llegado finalmente. La verdad había ganado la batalla en el corazón de la ciudad. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Elena observó la escena desde el estrado, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, surcando las arrugas de una vida de lucha. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo y abrumador, como si un peso que había llevado sobre sus hombros durante décadas, el peso del secreto y la injusticia, se hubiera desvanecido por fin en el aire caliente de Madrid. Sus vecinos la rodearon, abrazándola, felicitándola, sus rostros, antes tensos por la angustia, ahora estaban llenos de una gratitud y una admiración desbordantes. Doña Carmen la apretó con fuerza, un abrazo de madre, de hermana, de compañera de batalla. «Lo conseguiste, Elena. Lo conseguiste por todos nosotros, por nuestros hijos», le susurró al oído, con la voz rota por la emoción. Elena miró la pantalla gigante, donde el rostro en blanco y negro de Lucía seguía sonriendo con su eterna melancolía. «Ahora libre. Lo conseguimos, amiga. Pen. S.O. con acento agudo. Una conversación silenciosa a través del tiempo. Descansa en paz por fin». En medio del tumulto, vio a Sara Varela sonriéndole desde el pie del estrado, con el pulgar levantado en señal de victoria. Habían formado un equipo improbable. La anciana ama de llaves que nadie veía, y la joven periodista que todos subestimaban. Y juntas, armadas solo con la verdad, habían derribado a un gigante. La plaza, que había sido el escenario de su humillación, se había convertido en el teatro de su triunfo. La voz de los sin voz, finalmente había sido escuchada, y su eco resonaría por toda la ciudad. La noticia se extendió como la pólvora, ocupando los titulares de todos los periódicos y abriendo todos los informativos de la noche con imágenes en bucle de la detención de Fabián. El escándalo Romero, la sirvienta que desenmascaró al magnate. Los detalles de la historia de Lucía, del fraude monumental y de la lucha de un barrio entero contra la codicia corporativa fascinaron al país, convirtiéndose en el único tema de conversación. La opinión pública se volcó en apoyo incondicional de Elena y sus vecinos. Donaciones de gente anónima, desde unos pocos euros hasta cantidades significativas, comenzaron a llegar a la asociación de vecinos, que tuvo que abrir una cuenta bancaria para gestionarlo. Abogados de los bufetes más prestigiosos del país se ofrecieron a representarlos de forma gratuita en las acciones legales que vendrían. Políticos que antes cenaban con Fabián y buscaban su favor, ahora se apresuraban a condenarlo públicamente en las redes sociales, en un ejercicio de hipocresía descarada. La mansión Romero, antes un símbolo de poder inalcanzable, ahora estaba precintada por orden judicial, un monumento silencioso a la arrogancia y la caída. Elena, de la noche a la mañana, se convirtió en un símbolo de la dignidad, la integridad y la resistencia de la gente corriente. «No soy una heroína», le dijo a Sara en una entrevista que fue vista por millones de personas. «Solo soy una abuela que quiere un mundo mejor y más justo para su nieto. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo». Pero ambas sabían que eso no era del todo cierto. Su coraje había inspirado a miles de personas a no rendirse.
El proceso judicial fue largo y complejo, un laberinto de tecnicismos legales y apelaciones interpuestas por el carísimo equipo de abogados que Fabián contrató desde la cárcel. Pero las pruebas eran abrumadoras, una montaña de evidencias contra la que no podían luchar. El testamento original, autentificado por expertos calígrafos, los registros financieros que mostraban la creación de la identidad falsa de Fabián décadas atrás, y el testimonio de antiguos empleados de don Ricardo Romero, ya ancianos que recordaban a la joven Lucía, construyeron un caso inexpugnable. Elena tuvo que testificar, reviviendo ante el juez su amistad con Lucía y el dolor profundo de su pérdida. Lo hizo con una calma y una dignidad que impresionaron al tribunal, sin una pizca de odio, solo una tristeza infinita. Contó la historia de la prueba cruel de Fabián, del dinero bajo la alfombra, y de cómo la avaricia desmedida de un hombre lo había llevado a su propia destrucción, cegado por su desprecio hacia los demás. Fabián por su parte se mostró desafiante al principio, con la misma arrogancia de siempre, pero a medida que el juicio avanzaba y los testimonios se acumulaban, su figura se fue encogiendo, su arrogancia reemplazada por la desesperación de un animal acorralado. Finalmente, el veredicto llegó: culpable, culpable de fraude, de suplantación de identidad, de falsedad documental y de conspiración. La sentencia fue ejemplar: décadas de prisión y la confiscación de toda la fortuna amasada sobre una mentira. La justicia por una vez había sido ciega y contundente. Lo logramos, Mateo. Al final, lo logramos. Susurró Elena al oído de su nieto mientras veían juntos las noticias en el pequeño televisor de su salón, la noche en que se conoció la sentencia firme. Mateo, que había seguido toda la historia con la atención de un niño que ve a su abuela convertida en una heroína de cuento de hadas, la abrazó con toda la fuerza de sus pequeños brazos. «Eres la abuela más valiente del mundo entero», le dijo, su voz ahogada por la emoción y el orgullo. En ese momento, para Elena, todo el sufrimiento, el miedo y las noches sin dormir cobraron sentido. Lo había hecho por ese abrazo, por la oportunidad de ver a su nieto crecer sano y feliz, sin la sombra de la enfermedad acechándole. Unos días después, recibió una llamada del hospital. Un representante de la nueva junta que administraba la recuperada fortuna Romero, le informó de que se había creado un fondo especial con el patrimonio recuperado. El tratamiento completo de Mateo en el extranjero está cubierto, señora Torres, y además, la Junta ha aprobado la financiación para construir una nueva ala pediátrica de oncología en el Hospital Central. Se llamará el Ala Lucía Rivas. Elena se quedó sin palabras, con el teléfono en la mano y el corazón rebosante de una gratitud tan inmensa que casi dolía. La memoria de su amiga ahora se convertiría en un faro de esperanza para miles de niños. El barrio ya no vivía con miedo. Las cartas de desalojo se habían convertido en papel mojado, en un mal recuerdo de una pesadilla que había terminado para siempre. En su lugar, comenzaron a llegar los arquitectos y los planificadores urbanos, pero esta vez no venían a destruir, sino a construir, a reparar. Se reunieron con los vecinos en la plaza, con planos y maquetas, escuchando sus necesidades y sus sueños para la comunidad. El proyecto Romero Elysian Fields fue cancelado y reemplazado por el proyecto Comunidad La Esperanza. Se renovaron las fachadas de los edificios, se crearon nuevos parques y zonas verdes donde antes solo había solares abandonados, y el viejo mercado local, el corazón del barrio, fue remodelado y ampliado. La comunidad, forjada en la adversidad y unida en la lucha, se hizo más fuerte y solidaria que nunca. Organizaban fiestas en la calle, comidas populares en la plaza, y se ayudaban los unos a los otros con una solidaridad renovada. Elena, aunque seguía viviendo en su modesto apartamento de siempre, se convirtió en la matriarca no oficial del barrio, una figura respetada y querida por todos. La gente la saludaba con un cariño reverencial, le pedían consejo para todo. Ella siempre escuchaba, siempre con una palabra de aliento y una sonrisa. Había demostrado que una sola persona, armada con la verdad y el coraje, podía cambiar su pequeño rincón del mundo para siempre. 5 años después, la Plaza Lucía Rivas era el corazón vibrante de un barrio renacido. El sol de la tarde iluminaba el rostro de Mateo, ahora un adolescente de 13 años, sano y lleno de energía, mientras marcaba un gol espectacular en el pequeño campo de fútbol del parque. Elena, sentada en su banco de siempre, aplaudía con una sonrisa que le ocupaba toda la cara.
El centro comunitario bullía de actividad, y el ala Lucía Rivas del Hospital Central se había convertido en un referente nacional. Las métricas eran un testimonio del cambio. La tasa de recuperación de niños con NVMEs, enfermedades pulmonares raras en la región, había aumentado un 30% gracias a la nueva tecnología y los especialistas que la fundación había traído. El valor de las propiedades del barrio se había duplicado, pero no a costa de expulsar a los antiguos residentes, sino mejorando significativamente su calidad de vida con nuevas infraestructuras y servicios. La comunidad era un ejemplo de integración y solidaridad. La abuela tiene razón, pensó Mateo mientras corría a abrazarla después del partido. La verdad es el mejor superpoder de todos. Elena lo abrazó fuerte, respirando el aire limpio del parque construido sobre las ruinas de la codicia de un hombre. Su legado no estaba en los titulares, sino en la risa de su nieto, y en la paz de su gente. El tiempo pasó, pero la historia permaneció, grabada en el corazón del barrio y en la memoria de la ciudad como un cuento de advertencia y esperanza. Elena Torres vivió una vida larga y plena, rodeada del amor de su nieto y del respeto de su comunidad. Nunca volvió a limpiar la casa de nadie, pero pasó el resto de sus días limpiando las injusticias que encontraba a su paso, con pequeños gestos de bondad y una sabiduría tranquila que inspiraba a todos a su alrededor. Se convirtió en la guardiana de la memoria de su amiga, y en el faro moral de su gente, una leyenda viva que los niños señalaban con admiración. La moraleja de su vida era tan clara como el agua. La verdad, aunque sea sepultada bajo montañas de poder y de dinero, siempre encontrará el camino para salir a la luz y hacer justicia. Y la integridad de una sola persona, su negativa a vender su alma, puede tener la fuerza de un ejército y cambiar el mundo, empezando por el pequeño rincón que uno llama hogar. Su vida fue un testamento silencioso y poderoso, de que la verdadera riqueza no reside en lo que uno acumula, sino en la decencia y el coraje con los que uno vive. Y ese es un tesoro que nadie puede robar jamás.